Bueno, yo les voy a hablar sobre la electroacústica y mi grupo está conformado por Paula Mecha y quien les habla, Cindy Romero. Bueno, la electroacústica es la parte de la acústica la cual se encarga de traspasar energía eléctrica a energía acústica o energía sonora. Sus principales máximas o representantes son el micrófono, los audífonos, los altavoces. En las que más se ve utilizado es entre los micrófonos y los altavoces, ya que estos también son llamados como transductores. Por lo cual, para hacer el proceso de intercambio de energía, se necesita la ayuda de la electromecánica y la electromagnética. El aire es el medio transmisor más común del sonido. La velocidad de propagación del sonido en el aire es de aproximadamente 343 metros sobre segundos a una temperatura de 20 grados centígrados. Ahora voy a hablar sobre la percepción del sonido en el humano. Las vibraciones que se representan en el aire son llamadas sonidos o ondas sonoras, las cuales las percibe el humano primero en el oído, y estas ondas viajan hasta el tímpano, el cual el tímpano está conformado por unos huesillos. Estos huesillos ayudan a amplificar las ondas sonoras hasta llegar a la ventana oval. Los hertz es la unidad física en la que se representan estas vibraciones o estas ondas sonoras. La percepción del humano está entre unas 16.000 y 20.000 Hz. Cuando están por debajo de los 16.000 Hz son clasificadas como infrasónicas, y cuando son más de 20.000 Hz son denominadas ultrasónicas. La frecuencia es una medida para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en una unidad de tiempo. La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda, a mayor o menor longitud de onda y viceversa. Para calcular la frecuencia de un evento se contabilizan un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal. Luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido según el sistema internacional. El resultado se mide en Hertz en honor a Rudolf Hertz. Un hercio es aquel suceso o fenómeno repetido una vez por segundo. 2 Hz son 2 sucesos o periodos por segundo, y así sucesivamente. Otras unidades para indicar la frecuencia son revoluciones por minuto y radianes por segundo. Las pulsaciones del corazón o el tiempo musical se mide como golpes por minuto. La amplitud de una onda sonora es determinada en la presión sónica que se hace en un medio elástico, el cual es el aire, y también determina la energía, que es la potencial acústica en una señal sonora. El sonido normalmente tiene una amplitud que se determina en decibelos, los cuales estos se definen como la representación de dos señales en común, y utiliza un logaritmo que tiene como base 10 dos cocientes entre dos números. La realización de esta amplitud se ve unas siglas, las cuales son SPL, que lo que significa la potencia sónica. Ahora, esta potencia sónica es el producto de las vibraciones o del sonido, la cual hace que se genere un movimiento ondulatorio en las partículas del aire, lo que hace que se altere o se varíe la presión estética de el aire. Ahora,
La longitud es una unidad física la cual se utiliza para identificar el tamaño de una onda. Esta se define como el medio y la distancia por el cual una onda se propaga hacia un lado determinado, y tienen dos puntos en común, los cuales están a una misma distancia y a un mismo movimiento. La reflexión y la refracción en las ondas acústicas se reflejan totalmente en los obstáculos rígidos que no vibran. Se reflejan parcialmente al cambiar de medio, que vibran con mayor o menor facilidad. En este caso, la onda se transmite parcialmente, pero se desvía, es decir, que se refracta. La variación progresiva de la temperatura y por lo tanto de la densidad del aire con la altura provoca una refracción continua que hace curvarse la trayectoria del sonido. La reflexión y la refracción se interpretan mejor pensándolos o llevándolas a un medio como los rayos. El sonido o la altura y la frecuencia que percibimos agudo o grave no coincide exactamente con la frecuencia. Para una frecuencia baja constante, el aumentar la intensidad baja el tono. Se percibe más grave, parece que baja la frecuencia, pero la sonoridad y el nivel de sonoridad hacen que hemos usado comparar diferentes frecuencias, nos sirve para comparar diferentes sonoridades. Entre sí, 60 Fons no suenan el doble de fuerte que 30 Fons. Para ello se define la sonoridad en sons. 2 sons no se perciben igual que el doble de sonoros de 1 o la mitad de 4. El sonido es una onda mecánica que se propaga a través de la materia en estado gaseoso, líquido o sólido. El sonido es una sensación en el órgano del oído producida por el movimiento ondulatorio en un medio elástico, normalmente el aire. Es debido a rapidísimos cambios de presión generados por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro que lo llamaremos fuente sonora. La propagación de la perturbación sonora se produce por la compresión y la expansión del medio por el que se propagan. La elasticidad del medio permite que cada partícula transmita la perturbación a la partícula adyacente, dando origen a un movimiento en cadena. La función del medio transmisor es fundamental, ya que el sonido se propaga en el vacío. Por ello, para que exista el sonido es necesario una fuente de vibración mecánica y también un medio elástico, sólido, líquido, gaseoso, a través del cual se propague la perturbación. El aire es el medio transmisor más común del sonido. La velocidad de propagación del sonido en el aire es de aproximadamente 343 metros sobre segundos a una temperatura de 20 grados centígrados. La frecuencia es una medida para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en una unidad de tiempo. La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda, a mayor o menor longitud de onda y viceversa. Para calcular la frecuencia de un evento se contabilizan un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal. Luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido según el sistema internacional. El resultado se mide en Hertz en honor a Rudolf Hertz. Un hercio es aquel suceso o fenómeno repetido una vez por segundo. 2 Hz son 2 sucesos o periodos por segundo, y así sucesivamente. Otras unidades para indicar la frecuencia son revoluciones por minuto y radianes por segundo. Las pulsaciones del corazón o el tiempo musical se mide como golpes por minuto. Por último, les voy a hablar sobre la atenuación del sonido. Bueno, el sonido es tridimensional, por lo cual
se mueve en 3 direcciones diferentes. Sus fuentes son esféricas radiales, por lo cual se ven regidos por un punto focal, o sí, por un punto en el cual las ondas van girando. Cuando las ondas se van alejando de este punto focal, su amplitud va disminuyendo. A esto se le denomina atención de onda, lo que significa que aunque su amplitud disminuye, su longitud y su frecuencia va a ser invariable. La amplitud se disminuye gracias a la ley cuadrática inversa, lo cual hace que su amplitud vaya disminuyendo a medida que se va alejando del punto focal.